Eduardo Garzón, muy buenos días. Muy buenos días. Para echar un vistazo, seguramente viendo esta evolución y teniendo en cuenta cuánto tiempo a este ritmo se podría mantener las pensiones actualmente como están. Bueno, pues podemos ver en el gráfico que estaba antes, aquí, a ver si lo podemos poner, que es el de la hucha de las pensiones. El anterior, a ver si podemos. El anterior. Porque la hucha de las pensiones, aquí tenemos el gráfico ya, es bueno, un instrumento que se creó en el año 2000 para, como era la época de las vacas gordas, para ir guardando el dinero, para ver si se utilizaba luego en la época de las vacas flacas, ¿no? Entonces vimos que durante todos los primeros años del siglo XXI, pues la hucha de las pensiones fue incrementando su volumen y a partir del año 2012... Ahí empieza todo a decaer. Exacto, el gobierno de Rajoy decidió ir utilizando parte del dinero de la hucha de las pensiones para pagar las pensiones de todos los pensionistas, ¿no? Claro, está previsto que para el año 2017, este año, ya no haya dinero que utilizar de la hucha de las pensiones. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que sea el fin del mundo, porque al fin y al cabo, antes del año 2000 tampoco había hucha de las pensiones y se pagaban las pensiones. O otros países tampoco tienen hucha de las pensiones y se pagan. En cualquier caso, ahora sí hay que buscar una nueva fórmula para asegurar la sostenibilidad de las pensiones que se puedan ir pagando. Ahí está, vamos a decir, no vamos a empezar a ser alarmistas, pero en todo caso sí que hay que pensar e ir pensando en posibles soluciones. Eduardo, lo que sabemos es que de momento están recayendo en las cotizaciones, pero se lleva hablando mucho tiempo de la posibilidad de poner un impuesto, por ejemplo. Claro, ¿Qué te parece a ti esa fórmula? Pues mira, es que hay, de los 29 países de la Unión Europea, solo 8 actúan como la economía española, que dice solo vamos a financiar las pensiones con el dinero que recaudemos de las cotizaciones sociales. Pero hay otros países que dicen, bueno, pagamos las pensiones con parte del dinero de las cotizaciones sociales y otra parte con ingresos generales del Estado, pues como ocurre con la educación pública y la sanidad pública, ¿no? Que no hay un impuesto específico para ello, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es una solución totalmente legítima y veremos a ver cómo se desarrolla, pero la cuestión es asegurar las pensiones y para esto siempre se puede utilizar dinero, ¿no? Igual que hay déficit público en el Estado español ahora mismo y se sigue pagando la sanidad y la educación, pues lo mismo podría ocurrir con las pensiones. Alguno que no se esté bien de que son pensionistas o no, se pueden preguntar, Eduardo, ¿cuántos pensionistas hay en España y cuánto cobran más o menos cada uno de ellos? Pues sí, en este gráfico podemos ver bien cómo por niveles de pensión, ¿no? De cuánta sea la cuantía de cada pensión, vemos cuántas personas las están recibiendo, ¿no? Y vemos que precisamente se concentra la inmensa mayoría pues en torno al salario mínimo, porque evidentemente la mayoría de las pensiones están vinculadas al salario mínimo. Esto hace que la mitad de los pensionistas cobren menos de 700 euros mensuales. La mitad de los pensionistas. Y si hablamos ya un poquillo más y nos vamos a 1.100 euros mensuales, vemos que ahí se concentra esta franjita de aquí, está más o menos por aquí. Si vemos todas las personas que hay antes, hasta los 1.100 euros, estamos hablando del 77% de todos los pensionistas, ¿no? Entonces, hablamos de que nuestro sistema público de pensiones, en realidad, no es muy generoso, en el sentido, por supuesto, no está distribuido de una forma equitativa, pero hablamos de que tenemos un gasto de pensiones en porcentaje del PIB inferior en 1,5 puntos a la media de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el problema no es tanto de gasto, que como digo, no es un sistema público muy generoso, sino de ingresos, ¿no? Que se han acometido una serie de reformas y evidentemente hay mucho paro y los salarios no son muy elevados, que es lo que hace que no haya suficientes cotizaciones sociales para luego pagar las pensiones que corresponden. Y si alguien está pensando, ¿y si la pensión no me da para más, lo de montarse un plan privado de pensiones? En realidad está pensado todo esto porque no es un debate nuevo, el de, oye, ¿el sistema público de pensiones es sostenible o no? Sino que es algo que viene ya desde los años 90 más o menos, ¿no? Y es una forma de meter una especie de miedo y decir, oye, que el sistema público de pensiones está en peligro, así que vete pensando en un plan de pensiones privado. Yo creo que esta es una opción incorrecta, más que nada porque es insostenible, ha sido sostenible siempre, ahora se podrían hacer determinados cambios para hacerlo sostenible. Y en cualquier caso vemos que los datos revelan que los planes privados de pensiones han mostrado una rentabilidad en los últimos años muy reducida. La gente no solo no gana mucho dinero con el plan de pensiones privadas, sino que hay gente que pierde dinero cuando lo mete en un plan de pensiones privadas. Aquí hay un gráfico que dice revalorización anual de las pensiones, es decir, la pérdida adquisitiva de nuestros mayores que ha ido pasando con ellas. Esa es la cuestión más importante, ¿no? Decimos, a ver cuánto aumentan las pensiones, pero si no sabemos cuánto aumenta o disminuye el precio de los productos, pues no nos está diciendo gran cosa, ¿no? Así podemos ver en este gráfico, que es muy representativo, por ejemplo, partiendo del año 2006, que todavía no había
pues crisis económica, ¿no? Vemos aquí hay un mareo de gráficos. Tenemos un disjockey de imágenes hoy. Este está muy bien, porque vemos que desde el año 2006 las pensiones pues se iban revalorizando, evidentemente. Un poquito por encima de lo que costaba, lo que subía la vida. Exacto. Legalmente se decía, las pensiones tienen que aumentar lo mismo que aumenten los precios, para que la gente, los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva. Lo que ocurrió fue que, evidentemente, en el año 2011, ya con los recortes impuestos por la Unión Europea, el gobierno de Zapatero congeló las pensiones, ¿no? Y entonces vimos que ya se desvincularon y los precios empezaron a subir más que las pensiones, y ahí fue cuando los pensionistas empezaron a perder capacidad adquisitiva. Tras la reforma de las pensiones del año 2011 de Zapatero y la del 2013 de Mariano Rajoy, lo que se hizo fue que las pensiones ya dejaran de crecer al mismo ritmo que los precios. Además que es muy visual, es decir, que ahí es muy fácil de darte cuenta de lo que contabas tú, ¿no? Que la pensión iba a la par, que la vida iba subiendo. Exacto. O más o menos a la par, porque aquí había pues dificultad de prever lo que iban a aumentar los precios. Pero en cualquier caso, la falta de vínculo, ¿no? Que ya no van de la mano a partir de las reformas, y vemos que tuvimos suerte de que los precios en los 3 últimos años, hasta 2015, cayeron, entonces no se perdió capacidad adquisitiva, pero este año, 2016, ha sido un mal año para las pensiones, porque los precios han subido a un 1,6% y las pensiones solo un 0,25%. El año 2017 tampoco es bueno, porque las pensiones suben un 0,25 y está previsto que la inflación vaya en torno al 2%. Nos decía Eduardo, un mal año para era precisamente, bueno, que no ve más guapo me he buscado hoy. Estábamos hablando aquí con Eduardo precisamente de esta situación de las pensiones, porque ahí hemos visto un poquito ponerle cara a lo que tú nos estabas explicando. Hablábamos de la hucha de las pensiones que se está vaciando. Si alguien nos está viendo y tiene posibilidad de hacerlo, ¿tú recomendarías que se hiciera un plan privado de pensiones? Yo no, yo la decía que hay estudios, por ejemplo uno de la Universidad de Navarra, que revela que de los 300 planes de pensiones que se utilizaron para hacer el estudio, la inmensa mayoría no tuvo una rentabilidad superior a la que se podría obtener invirtiendo en deuda pública o invirtiendo en la bolsa, ¿no? Y además hubo unos cuantos, en torno a 40, que perdieron dinero. Esto es en parte por la crisis financiera, pero es algo que es lo que te estás arriesgando, ¿no? Además, la clave la has dicho tú también, María, dice, si tienes la posibilidad, y cuando vemos los datos del Instituto Nacional de Estadística, se ve que casi el 80% de la población española apenas tiene capacidad de ahorro. Hay gente que no está trabajando, que no tiene ningún ingreso, entonces ¿cómo va a ahorrar para su futuro de pensión?